que nos permite. Señor, gracias, Padre Santo, por los que han llegado, los que han dicho presente, los que no pueden estar, que los presentamos, pidiendo a Jehová que te glorifique en su vida, los que están conectados por vía WhatsApp, Señor, bendícelos. Gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver. I think they're going to do it at the end. Okay. Bueno, para los que no estuvieron aquí la semana pasada, hemos comenzado una serie que se titula Viendo a Jesús por medio de las Escrituras, sabiendo, ¿verdad?, que los 66 libros que están en la Biblia, todos tienen un tema central, aunque están llenos de diferentes historias, de diferentes sucesos y eventos, pero todos apuntan a la figura central que es el Hijo Eterno de Dios, Jesucristo. Y es importante, ¿verdad?, que conozcamos quién es nuestro Señor Jesucristo y que su historia no comenzó en el pesebre de Belén, sino que antes de ese suceso ya Él es, y Él sigue siendo Dios. Él es eterno, no solamente fue todo hombre, sino que también Él es todo Dios. Y vamos a ver por las Escrituras cómo la figura de Cristo fue presentada desde el Antiguo Testamento. Una de las cosas que compartimos fue que en el Antiguo Testamento está escondido por medio de misterios lo que es el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de misterio, misterio es una verdad que oculta que todavía no ha sido revelada. Pero el Nuevo Testamento se revelaron esos misterios en Cristo Jesús. Y todos esos misterios se hablaron en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a comenzar con esta palabra escrituras. Yo sé cuántos aquí han escuchado varias veces en el Nuevo Testamento cuando se menciona la palabra escrituras. Parece que en el primer siglo no había un Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Las escrituras las escrituras en el primer siglo, cuando se habla de las escrituras, vamos a ver ahora, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, donde vemos, ¿verdad?, a dos discípulos de Jesucristo que estaban de camino a Emaús, después que Cristo había sido crucificado y resucitó. Estos dos discípulos iban de camino a Emaús, y de camino a Emaús se le aparece un forastero que después se reveló como Cristo. Ellos no sabían que Jesús estaba caminando con ellos de camino a Emaús. Lucas capítulo 24, el versículo 25 dice: entonces Jesús les dijo, qué necios son. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Versículo 27 dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Versículo 44 al 45 dice: entonces dijo, hablando Jesús, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Y aquí Jesús hace una mención de las tres divisiones importantes de la Biblia hebrea, que se conoce como la tradición antigua de los judíos. Y aquí Jesús hace la mención de las tres divisiones del Antiguo Testamento de los hebreos. Dice la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así era que se dividía las escrituras en el primer siglo. Tenía tres divisiones que se conocían como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y Cristo dice que estas tres divisiones dieron testimonio de él, hablaron de él. En estas tres divisiones está escondido
el Cristo preencarnado. Am, el versículo 45 dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y vuelva a mencionar la palabra escritura. La bendición de nosotros, que nosotros tenemos en este siglo, en el siglo XXI, es que en el tiempo del primer siglo no había ese privilegio y esa bendición de que usted podía tener una Biblia en la mano. Hoy nosotros tenemos la Biblia en la mano. No solamente tenemos la Biblia, sino que está escrita en diferentes lenguajes. En el tiempo de Cristo no. La Biblia hebrea, que estaba compuesta de 24 libros. ¿Por qué digo 24 libros? Porque fueron los padres apostólicos cuando llegó la era apostólica del siglo XV, del siglo XVI, donde ahí la Biblia se dividió en capítulos, en versículos. Ahí se dividió la Biblia en lo que se conoce el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos, pero así no estaba dividido en la Biblia hebrea. La división era los profetas, la ley y los salmos. Y no solamente eso, si usted no era una persona prestigiosa, una persona que tenía dinero, o si usted no era parte del Senadrín, que es la corte de los judíos, si usted no era un fariseo o usted no era un maestro de la ley, usted no podía tener la Biblia hebrea de los judíos. Solamente los únicos que tenían acceso a estas tres divisiones eran los doctores de la ley, los escribas y los que eran parte de la corte del Sanedrín del judaísmo. Ellos eran los únicos. Y de la única manera que la multitud podía escuchar los escritos de la Biblia hebrea era cuando iban a la sinagoga, donde se reunían y allí se leía la ley de Moisés, se leían los profetas y se leían los salmos, y la gente solamente podía memorizárselo porque nadie podía tener los escritos, y los escritos eran en rollos. No como ahora que tenemos la Biblia, nos la podemos llevar a nuestra casa y no hay problema. En el primer siglo no. Si usted no era doctor de la ley, si usted no era un escriba, usted no tenía acceso a los rollos de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Entonces, cuando iban a la sinagoga, usted tenía que memorizarse lo que ellos leían. Y no solamente memorizárselo, las mujeres no eran permitidas en la sinagoga. Había una barrera de género. En el primer siglo, una mujer no era permitida en la sinagoga. Solamente se reunían los líderes de la sinagoga y los hombres eran los únicos que se reunían en la sinagoga. Así que el padre de familia tenía que memorizarse lo que se leía en la sinagoga y él tenía que enseñárselo a sus hijos y a su esposa en la casa. Pero él tenía que memorizárselo porque él no se podía llevar los rollos para la casa. Eso se quedaba en la sinagoga en posesión del líder, del jefe de la sinagoga. Y esos escritos, Jesús mismo testifica y dice que ellos dieron testimonio de mí y hablaron de mí. Alguien que me busque Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 45 al 47. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que añadir, con toda libertad puede levantar su mano y añadir, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 39 y después lee versículo 45 al 47. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. 45. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su
esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero ¿cómo no creen en lo que él escribió? ¿Cómo creerán lo que yo digo? Así que aquí vemos, you wanna add something, Pastor? No. Um, Aquí vemos que el mismo Jesús testifica y les deja saber a ellos que Moisés, el que era tan respetado por los fariseos, por los ancianos, cuando se habla de Moisés, se está hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Cristo les dice a ellos, Moisés escribió de mí. Ustedes creen tanto en Moisés y ustedes escudriñan las escrituras. Él le hablaba a los líderes religiosos y les decía, ustedes creen en estas escrituras y en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y Moisés fue el que escribió de mí. No solamente esto, sino que él les dice a ellos que Moisés mismo los acusará porque ellos eran fieles tanto a la ley de Moisés hasta el día de hoy, son fieles a la ley de Moisés, según el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 11 de que Dios todavía no ha terminado. Hay personas que enseñan, ¿verdad?, que la iglesia es la Israel espiritual, pero bíblicamente nosotros no somos la Israel espiritual. Dios tiene un trato con la nación de Israel porque Dios hizo una relación de pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y hay cosas que Dios va a cumplir con Israel que no tiene que ver con la iglesia. La iglesia, el mismo apóstol Pablo habla en Efesios, que la iglesia es la nueva creación, el nuevo hombre, el cual en la iglesia, el mismo apóstol dice que no existe ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que de los dos pueblos, él rompió la pared, Cristo, y hizo un solo pueblo, un solo hombre. Por eso que el judío que cree en Cristo, que se le revela a Cristo, tiene que hacer lo mismo que hizo Pablo. Cuando Pablo iba de camino a Damasco, se le reveló el Cristo resucitado. ¿Y qué sucedió? Pablo entonces, cuando tuvo ese encuentro, él murió a todo el judaísmo. Él tuvo que morir completamente al judaísmo, a todas sus creencias. Él lo dice en la carta a los filipenses. Él dice, lo tengo todo por basura. Todo lo que sé, todo lo que era en el judaísmo, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, todo eso lo tengo por basura para alcanzar y conocer a Cristo. Por eso que, ¿verdad? Hay hoy en día lo que se conoce como judíos mesiánicos que creen en Cristo, pero todavía guardan el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. En Cristo se hizo realidad y vamos a ver luego cómo. Alguien que me busque Hebreos capítulo 10 versículo 1 y en ese mismo capítulo va a leer el versículo 7. Versículo 1 y el versículo 7 de Hebreos capítulo 10. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipó de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se pedían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pidieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y el versículo 7. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las escrituras. So, nótese, gracias. Nótese que el autor de los Hebreos dice aquí que todo el sistema del antiguo, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés, todo fue una sombra, todo fue una figura, todo fue un anticipo de lo porvenir. Los sacrificios, las ceremonias,
el tabernáculo, todos estos eventos, todas estas cosas, todo era una sombra. Como por ejemplo, si yo entro a un edificio, y usted me escucha hablar y usted ve la sombra no me, yo no soy la sombra. Usted puede escuchar mi voz, usted puede decir, bueno, Alexis está en el edificio, pero usted está viendo la sombra, usted no está viendo la sustancia. Eso fue lo que era el Antiguo Testamento, una sombra, pero no fue la sustancia. Que eso fue lo que se le dio a Israel. A Israel se le confiaron las sombras, las figuras, pero a la iglesia se le dio la realidad, se le dio la sustancia, se le dio lo palpable, el cuerpo, eh, lo que se manifestó en Cristo. Alguien que me lea Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén, gracias. Voy a leer esos dos mismos versículos en la nueva traducción viviente, que me gusta como lo dice la nueva traducción viviente, que dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonia por lunas nuevas, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Por eso, que Cristo en su ministerio terrenal le decía a los fariseos, ustedes creen en Moisés, ustedes hablan tanto de Moisés, tienen celo de Moisés, de los profetas y de los salmos, pero eso fue una sombra, yo soy la realidad, yo estoy aquí, y él cumplió todo exactamente como se profetizó. Imagínense, 700 años antes los profetas, Dios les reveló todas esas profecías acerca del Cristo, del Mesías, y 300 profecías fueron cumplidas exactamente como se dijo acerca de Cristo. Cristo las cumplió todas. En él se cumplieron todas esas profecías, de la forma que él iba a morir, de la entrada triunfal a Jerusalén. Aún inclusive los profetas hablaron de Juan el Bautista, que fue el que le preparó el camino. Todo fue profetizado, todo este programa divino lo diseñó Dios en su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que las tres divisiones que se mencionaron en Lucas capítulo 24, que habla de Moisés, de los profetas y de los salmos. Para nosotros, ¿verdad? El mundo nos conoce como, la Biblia que nosotros tenemos se conoce en el mundo religioso como la Biblia protestante de los cristianos. Así que se le dice, ¿verdad? En el mundo religioso. ¿Por qué se le dice de esta manera? Porque en la Biblia protestante de los cristianos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. En la Biblia hebrea del Antiguo Testamento hay 24. ¿Por qué? Porque en nuestra Biblia está Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel. En la Biblia hebrea no. Ellos no lo cuentan como dos libros, es un solo rollo. Por eso que hay 24 libros. No solamente eso, sino también en nuestra Biblia termina con Malaquías. La Biblia de los hebreos, del antiguo hebreo, termina con Crónicas y termina con la restauración de Jerusalén, del templo de Jerusalén.
nuestra Biblia termina con la maldición, que dice, ¿verdad? Que se encierra todo en maldición. Pero la Biblia hebrea no encierra todo con maldición, sino que encierra todo con la restauración del pueblo de Jerusalén. Y Moisés, los profetas y los salmos, en la tradición judía antigua, se conoce como el Tanakh. El Tanakh es un acrónimo hebreo que describe las tres divisiones de la tradición antigua judía, que es la ley, los profetas y los escritos. El Torah, que significa instrucción, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Así que cuando Jesús decía, Moisés dio testimonio de mí, él estaba hablando de estos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que se conoce como la ley de Moisés o el Torá. La próxima división se conoce como el Nevi'im, que son los profetas. Y aquí usted va a ver, ¿verdad? Que hay también unos cambios para nosotros en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. Los profetas empiezan desde Isaías en adelante, pero en el Tanakh, los profetas son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Así es el orden en el Tanakh. Y estos son los Nevi'im, lo que se mencionan como los profetas. Y por último vemos lo que se conoce como los Ketubim, que estos son los escritos. En la Biblia de nosotros se conoce como los libros poéticos, que es Salmo, Proverbio, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Pero en la Biblia de ellos, de los hebreos, que se conoce como el Ketubim, los escritos, son los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. A ellos, esos son los escritos. Y todo esto que yo le acabo de mencionar habla acerca de Jesucristo. Cristo es la figura principal, la figura central en todos estos escritos. ¿Alguien tiene algo que decir? Nos dijiste que son 24 libros o no he contado. Sí, acuérdese que en la Biblia de ellos, they don't Ajá. count this as 2 books. Ah, ok. Sí, ellos lo cuentan Ajá, como uno ajá, solo. ok. Hey, Nosotros Pastor Matt, una de reyes, pero ellos le llaman los reyes, Dinos, las crónicas. Roberto. la pregunta para Alexis es, ¿el Torah es lo mismo que el Pentateuco? Sí, eso se Oh, quedó. El ok. Pentateuco y el Torá tienen los mismos libros. Los primeros 5 libros de la Biblia. Sí, Ok. pero cuando se trata de los profetas y los escritos, pues ahí los libros están en diferente orden. Ok. Anybody else? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? If I'm going too fast, me dicen suave, ok. Ahora, los versículos que leímos en Colosenses, en Hebreos, que es mi libro favorito, porque presenta a Jesús como superior a todas las cosas. Se menciona lo que es la tipología, figuras y sombras. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Los significados. Aquí, no sé si lo pueden ver. I'm not good in technology. Estoy acoplando Seguimos esto loco. yendo. So, la palabra tipo del verbo griego que se dice tiptein, quiere decir golpear o imprimir una marca. También significa como figura de dicción. Dicción es un término que explica algo concreto. Significa una sombra, como lo dice Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1,
Así que la tipología es como un molde. Y el antitipo, esta palabra antitipo significa una figura o cosa que representa a otra. La palabra antitipo proviene del griego antitupos, significa repelido, repercutido o correspondiente. O sea, en otras palabras, que es el molde es la representación de la realidad. Yo trabajaba en una fundición, en una factoría que ellos hacían ellos hacían como unas partes para los submarinos de la Marina. Y ellos hacían un molde y en ese molde estaba la figura, estaba la medida, la figura de la pieza. Y lo que hacían es que hacían el molde y después venían con el metal derritido, fuese bronce, stainless steel, venían con el metal derritido y lo echaban dentro del molde. Entonces se formaba, ¿verdad? Cuando el metal se secaba, se enfriaba, pues tenía la figura. Eso fue lo que hizo Cristo. El Antiguo Testamento es el molde y Cristo fue el que llenó ese molde. Por eso que se conoce como el antitipo. El Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos eran el antitipo, la figura o cosa que representa a otra. En la teología se refiere la palabra tipología, figuras y sombras, se refiere a la realidad del Nuevo Testamento que corresponde al tipo del Antiguo Testamento. Y la Biblia habla de ciertas palabras que se usan como ejemplo para hablar de las tipologías. La primera es señal o marca. Alguien que me busque Juan capítulo 20, versículo 25. Juan capítulo 20, versículo 25. Ah, 25. 2025. Yeah. Les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. So, ahí vemos que se menciona la palabra señal. Es lo mismo que marca, señal. O sea, aquí Tomás estaba pidiendo una señal que revelara que verdaderamente Cristo era el Cristo resucitado. Escuché a un predicador una vez hablar acerca de esto y el predicador dice que no era que Tomás estaba dudando, sino que Tomás estaba obedeciendo lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos cuando Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y el predicador dice en su opinión que él cree que por eso Tomás dijo, no, yo quiero ver las señales, porque él nos dijo a nosotros que iban a venir falsos cristos. Yo quiero ver la marca de que verdaderamente él resucitó para saber que él es él de verdad. Este predicador cree en su opinión personal de que no era que Tomás estaba dudando, sino que él estaba poniendo en práctica lo que Jesús le enseñó acerca de los falsos cristos. También se habla de figura. Alguien que me lea Hechos capítulo 7, versículo 43. Hechos Alex, capítulo. en esta misma línea de pensamiento, yo no sé si es el mismo predicador que tú escuchaste, Ajá. pero yo escuché también un predicador que dijo más o menos lo mismo, que Tomás fue el único que tuvo la valentía y el coraje de hacerle esa pregunta a Jesús.
Y no era porque no dudara, sino pues que pues, él quería tener la certeza de que sí, que era Jesús. Ujú. Amen. Y quería verificar. Sí. Ujú. Hechos Amén. 7:43. ¿Quién lo tiene? Antes bien, lleváis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figura que hiciste para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. So aquí you want to say something? So aquí vemos, ¿verdad? Que se menciona la palabra figura, ¿verdad? Aquí se habla de los dioses de las naciones paganas y aquí se menciona la palabra figura como ejemplo de que las imágenes, los ídolos que hacían en forma de figura, de ídolo, era una representación del Dios que ellos estaban adorando. Moloch tenía una figura que lo representaba a él, como por ejemplo el Dios de Nínive, que era mitad hombre y mitad pescado, creo que era. Am, También estaba el Dios de los babilónicos, que se le conoce como el Dios del dinero, que era una figura donde había un personaje sentado en una olla llena de oro, y esa era la representación, la figura era la representación del Dios que ellos adoraban. Así que el Antiguo Testamento es la figura de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que tiene que ver con la deidad, con Cristo y con el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Alguien que me busque también Romanos capítulo 5 versículo 14. Romanos 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí vemos que el apóstol Pablo dice que el primer Adán era figura del que iba a venir, el segundo Adán. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, ante ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a las enseñanzas, bueno, Romanos 6, 17. I think I wrote that wrong. Yeah. Hebreos 8:5. Hebreos 8. Dice, los cuales sirven, voy a leer del versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vemos que ahí se menciona la palabra modelo, se menciona la palabra figura, porque en todo lo diseñado por Dios tenía un mensaje, era figura de lo celestial. Vamos a ver ahora, conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, número uno, quiero mencionar los tipos personales. En el Antiguo Testamento se mencionan los tipos personales. ¿Qué es un tipo personal? Los tipos personales son personajes en el Antiguo Testamento. En ellos hubo un carácter típico que prefiguraba a Jesucristo, al Mesías. En ellos hubieron características
y sucedieron eventos en ellos, en sus vidas, que detrás de esos eventos y sucesos estaba la vida de Cristo escondido. Y aquí vemos, ¿verdad? Algunos de ellos que la semana que viene vamos a hablar acerca del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. Vamos a hablar acerca de él, pero hay otros personajes en el Antiguo Testamento que fueron figuras, sombra de quien es Cristo Jesús. Primero está Adán. Vemos, ¿verdad? Adán, que es figura de Cristo. Abel, él también fue figura de Cristo. Noé también fue figura de Cristo. Melquisedec, no sé cuántos conocen la historia de Melquisedec, que es no tiene descendencia, no tiene genealogía. Cuando Abraham vino después de la conquista de los reyes de Sodoma y Gomorra, él le dio el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de justicia. Y, ¿verdad? En él, en Melquisedec, hay un misterio de Cristo escondido. En el hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, en él también hay un misterio escondido de Cristo. Inclusive, la Biblia dice que cuando usted lee la historia de Isaac, hay un tiempo donde Isaac no es mencionado. Isaac vuelve a ser mencionado cuando el siervo de Abraham regresa con Rebeca. Y ahí entonces Isaac es manifestado. Cuando el siervo, que es una representación, una figura del Espíritu Santo, trayendo al Hijo, a la iglesia, a Jesucristo, a Isaac. Isaac entonces es revelado cuando Rebeca llega a la tienda, y dice la Biblia que cuando ellos se encuentran, ellos entran a la tienda de Sara, y la tienda de Sara es una representación del nuevo pacto de la gracia. Entonces, vemos a las figuras que se manifiestan en ellos. José también es una figura, es un personaje que vemos al Cristo escondido en él. En José también vemos el ejemplo de cuando José se le reveló a sus hermanos. Los hermanos que lo despreciaron, lo odiaron, lo aborrecieron de la misma forma que Israel aborreció a su Mesías, lo despreciaron, lo rechazaron. Vemos que cuando José se reveló a sus hermanos, hubo un llanto tan poderoso que los siervos de los egipcios escuchaban, ¿verdad? Los hermanos llorando con José. Aquí vemos una figura de la segunda venida de Cristo, cuando Él se revela a Israel, que ellos van a ver, crucificamos a nuestro Mesías, van a ver las marcas en Él. Ahí eso es una figura de la segunda venida de Cristo revelándose a sus hermanos. A Moisés también en él hay una figura escondida de Cristo, y el ángel de Jehová, Dios lo permite, ¿verdad? La semana que viene vamos a hablar acerca de él. Entonces son los tipos personales que en ellos está escondido la figura, sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. También están los tipos en el tabernáculo, lo que tiene que ver las medidas, los materiales, la estructura, los artífices, en todo, inclusive, no me acuerdo ahora mismo los nombres de las personas que fueron escogidas por Dios para diseñar todos los artículos del tabernáculo. Levitas. Levita significa sombra. La Biblia dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo para que ellos hicieran conforme al diseño que Dios les reveló a Moisés. Ellos tenían que hacerlo todo de acuerdo como Moisés recibió el diseño. Dios le dio el diseño a Moisés, pero él no le dejó a la imaginación de Moisés que Moisés lo hiciera a la manera de él. Dios le dijo, tú vas a hacer el tabernáculo exactamente como yo te lo mostré en el monte, y vas a usar los materiales, todo exactamente como yo te lo mostré, porque cada material, cada pieza del tabernáculo
hay un misterio de Cristo escondido. Como por ejemplo, unos ejemplos, el altar del holocausto es una figura del sacrificio de Cristo en la cruz. La fuente del lavacro, que se cree, según los teólogos, ¿verdad? Los que son estudiosos, ellos creen que la fuente del lavacro no tenía una base. Se cree que la fuente del lavacro flotaba en el aire, no tocaba base, porque la fuente del lavacro es una representación de la regeneración y la purificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar al tabernáculo, ellos tenían que purificarse, limpiarse. Y esa fuente representaba la obra purificadora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. El arca del pacto representaba también a la divinidad y representaba la humanidad de Cristo. El tabernáculo en sí, en todo, vemos un misterio escondido de Cristo. En la mesa, los altares y los velos, todo el tabernáculo tiene misterio escondido de Cristo. Antes de... Ujú. Gina tenía un comentario de Melquisedec. Ok. Hermana Gina. Lo dejé por el grupo, hermano, porque no puedo hablar mucho con la tos. Que Ah, si el hermano preguntaba que quién conocía a Melquisedec y en realidad, en resumen, es como una cristofanía, porque era al mismo tiempo rey y sacerdote. En este caso como nuestro Señor, sin embargo, sumo sacerdote nuestro Señor, pero se le hacía esa comparación con el Señor y ya que él no tenía, él no se conoce su historia, su vida, así que en relación a esto es una figura que refleja exactamente dos cosas que pertenecían únicamente al Señor, rey. Sin embargo, el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores y sumo sacerdote. amén. Amén. Gracias por esa aportación. Yes. Inclusive en el Salmo 104, perdón, 110, versículo 4, se menciona a Melquisedec, que habla de que, ¿verdad? El sacerdocio de Jesucristo era según el orden de De Melquisedec. Melquisedec, exacto. Lo próximo, ¿alguien más tiene algo que añadir? Lo próximo vemos los tipos en las vestiduras sacerdotales, que sabemos que ahí está incluido el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y la mitra y el cinturón. La bendición de esto es que en el antiguo pacto estaba solamente una persona designada para entrar al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, I'm pretty sure, estoy seguro que muchos conocen esto, en sus vestiduras habían campanas y a él se le amarraba una soga en su pie, en su tobillo derecho, porque solamente él era el único que podía entrar a ese lugar. Y mientras las campanas estaban sonando, todo estaba, como dice el puertorriqueño, chévere. Todo estaba bien. El peligro estaba cuando esas campanas dejaban de sonar, porque cuando esas campanas dejaban de sonar era que Dios mató al sacerdote dentro del tabernáculo. Inclusive, según, ¿verdad? Estudiosos y teólogos piensan que el sacerdote no podía dormir, no podía quedarse dormido. Él se quedaba despierto casi 24 horas antes de entrar al lugar santísimo, porque por miedo a tener sueños impuros, porque nada impuro podía entrar ahí. No solamente eso, en sus vestiduras había la tela de la vestidura del sacerdote absorbía el sudor, porque tampoco podía haber señal de sudor. Si el sacerdote sudaba, Dios lo mataba. No podía sudar. Por eso que de la forma que se le diseñó la vestidura,
absorbía el sudor, porque el sudor es una representación del pecado. Porque a Dios le dijo a Adán, ahora con el sudor de tu frente, tú vas a tener que labrar la tierra, trabajarla para que puedas comer. Así que, ¿verdad? El sacerdote no podía ni sudar. Y por eso sus vestiduras estaban diseñadas para absorber ese sudor. Lo próximo, los tipos en las ofrendas cúlticas, lo que es el holocausto, la oblación vegetal, de la expiación y por las transgresiones. Y también están los tipos en las ofrendas religiosas, lo que es la Pascua, los panes, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y propiciación enramada. Todo esto vemos una tipología de Cristo en ellos. Y tipos en sucesos y objetos, lo que es el arca de Noé, el maná, la roca de Oreb y la serpiente de bronce. Todos estos objetos, en ellos hay misterios escondidos de Cristo. Por ejemplo, el arca, de la forma que fue diseñada, la madera de acacia, que representa la humanidad de Jesús, la brea que se usó para calafatearla, para cubrir las hendiduras que se le conoce. Esa brea representa la pureza. Tiene una sola puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. Vemos, ¿verdad? Figuras y vemos tipos y sucesos y objetos que en ellos hay un misterio escondido. Antes de proseguir, ¿alguien tiene alguna pregunta? Uy, se cae ahora. Hable ahora. Leonardo tiene una pregunta. Leonardo. Oh, sí, hermano, buenas noches. Es que quería saber, tuve curiosidad, discúlpeme, ¿cuál era el antiguo pacto? ¿Es el establecido con Israel? Gracias. ¿Cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto es lo que el pacto que Dios hizo con Moisés y con la nación de Israel en el monte Sinaí. Que esto incluye la ley de Moisés. Para el judío no hay leyes. Nosotros, ¿verdad? Hay 613 leyes, pero para el judío hay una sola, la ley de Dios es una, aunque hay muchas, ¿verdad? Que tienen que ver con lo ceremonial, que tienen que ver con las ofrendas, pero es una sola ley. Nosotros, como hablé en el siglo XV, siglo XVI, fue que se le añadió lo que es el decálogo, las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes de la santidad. Eso fue luego acá, ¿verdad? Los padres de la iglesia que añadieron estas cosas, cuando añadieron los versículos, los capítulos, algo que no estaba en la Biblia hebrea. Pero Dios, hay personas que debaten con esto. Dios nunca, y creo que lo mencioné una vez, when I gave the class, que Dios nunca hizo pacto con naciones gentiles, nunca. Todos los pactos Dios los hizo con Israel. Hay 5 pactos que Dios hizo con Israel. 4 de ellos se conocen como pactos incondicionales, porque son pactos que Dios dijo, yo haré. Todo esto yo lo haré. No dependía de la fidelidad del receptor. Fueran fiel o no, yo lo voy a hacer. Pero el único pacto que fue un pacto condicional y temporal fue el pacto de la ley. Porque es un pacto que luego, la ley fue añadida. El mismo apóstol Pablo dijo que la ley no era el plan de Dios. La ley fue añadida por causa de las transgresiones y los pecados. Por eso que Pablo dijo, cuando conocí la ley morí, porque la ley me mató, la ley me reveló el pecado, la ley es el carácter de Dios. La ley no hace a Dios santo.
La ley revela que Él es santo. La ley no Amén. es justo. Ya Dios es justo, Él es santo, Él es amor. Sino que la ley revela el carácter, la semejanza. Lo que Adán perdió en el Edén, eso es la ley. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Adán pecó, él no perdió la imagen, él perdió la semejanza. La imagen todavía la tenemos, que es el espíritu. Eso es lo que nos hace a nosotros imagen como Dios, que somos espíritu. Pero la semejanza es lo moral, el carácter moral, la santidad. Y Dios añadió la ley para llevarnos a Cristo. El apóstol Pablo llama que la ley fue un ayo. Un ayo es lo que los griegos llaman un paidagogo. Era un esclavo que estaba asignado para llevar a los hijos a su educación, a su maestro que los educaba. Eso fue lo que hizo la ley. La ley nos llevó a Cristo. Ya tenemos a Cristo, por eso que ya no hace falta la ley, porque ya tenemos al maestro con nosotros, a Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así que bueno, la semana que viene empezamos con los tipos personales y vamos a empezar con el ángel de Jehová. Estoy seguro que no vamos a poder cubrirlo todo porque es demasiada, ¿verdad? Es mucha información, pero vamos a tocar los puntos importantes. Hasta aquí le paso la parte al pastor Miguel. Gracias, hermano.